chicos, chicas, bueno, como les prometí voy a subir un video explicando las cosas básicas de fracción que hemos visto para que puedan repasar y cualquier duda sacarla con este video. Bueno, primer tema que vamos a explicar son las fracciones equivalentes, que es como, digamos, la columna vertebral de todo lo que sigue, porque si saben hacer esto, en general pueden hacer todo lo otro, se pueden dar maña en sacar lo otro. Fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que representan lo mismo, que ocupan el mismo lugar, digamos que están en el mismo punto en la recta. Hay diferentes formas de definirlo, pero representan lo mismo. Por ejemplo, un medio representa la mitad y hay otras fracciones que representan la mitad también, como por ejemplo 2 cuartos representa la mitad, tener 2 de 4, 3 sextos, 4 octavos. Ahora, o sea, todos representan la mitad y por eso son equivalentes. Pero por ahí no es fácil verlo. Entonces hay dos métodos para sacar fracciones equivalentes que vimos: la amplificación y la simplificación. Vamos primero con la amplificación. La amplificación, por ejemplo, vamos a sacar fracciones equivalentes de, por ejemplo, de 2 tercios. La amplificación nos sirve para sacar fracciones equivalentes a partir de una, multiplicando numerador, el de arriba, y denominador, el de abajo, por un mismo número. Por cualquier número. ¿Sí? Esto es como la introducción, ¿no? Entonces, para sacar, por ejemplo, una fracción equivalente de 2 tercios por amplificación, elijo multiplicar por el número que yo quiera. Por ejemplo, por 2. Entonces multiplico por 2 al de arriba y el de abajo. 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Entonces, 2 tercios y 4 sextos son equivalentes. ¿Sí? ¿Puedo seguir infinitamente? Sí, puedo seguir todas las veces que yo quiera y multiplicando por 2 si quiero o por lo que yo quiera. Por ejemplo, acá vamos a hacer uno más que es por 5. Entonces multiplico el 4 y el 6 por 5 a los 2. Y siempre tengo que poner estas flechitas para que se pueda observar qué es lo que estoy haciendo y quede bien plasmado en la hoja. Entonces 4 por 5 da 20 y 6 por 5 da 30. Entonces de esa forma yo obtuve dos fracciones equivalentes a 2 tercios y son todas equivalentes entre sí. O sea, 2 tercios es lo mismo que tener 4 sextos y es lo mismo que tener 20 treintavos. Entonces este es el método de amplificación y de esta forma sacamos fracciones equivalentes, multiplicando el de arriba y el de abajo por un mismo número. Ahora vamos con la simplificación. En la simplificación se obtiene, en vez de multiplicar, dividir. ¿Sí? Dividiendo los dos siempre que se pueda por un mismo número. Entonces acá entran en juego las reglas de divisibilidad que ustedes saben, cuando un número se puede dividir o no por tal número. Por ejemplo, vamos con un 18 doceavos. ¿Sí? Por lo general simplificamos fracciones que tienen números un poquito más grandes que por ejemplo estas que estaban acá. Entonces es el mismo camino, digamos, el de arriba y el de abajo, decido, pero dividir por un mismo número. Entonces pienso qué número divide el 18 y el 12 al mismo tiempo. Por ejemplo, el 3. Entonces es dividido. 12 dividido 3. 18 dividido 3. Siempre tengo que poner lo que voy a hacer. 18 dividido 3 es 6. 12 dividido 3 es 4. Y acá obtuve una fracción equivalente de 12 18avos simplificándola, haciéndola con números más chicos. Ahora, ¿puedo seguir dividiendo? Y si es posible, sí. Veamos qué número divide al 4 y el 6 al mismo tiempo. Que no sea 1, obviamente, porque no va a dar el mismo número. Y sería el 2. Divide el 6 y el 4 al mismo tiempo. Entonces digo, bueno, 4 y 6 los divido por 2. 6 dividido 2 me da 3. Y 4 dividido 2 me da 2. Entonces obtuve otra más. Ahora bien, en la amplificación yo podía seguir infinitamente, porque los números naturales son infinitos hacia arriba, puedo aumentarlo todo lo que yo quiera. Pero acá nos encontramos con un tema. Ni el 3 ni el 2 tienen, no hay ningún número que divida el 3 y el 2 al mismo tiempo. Entonces hemos llegado, que no sea 1, ¿no? Entonces hemos llegado a un camino
final, digamos, al final de las cuentas. No podemos achicarlo más a este número. Entonces, esta fracción, que no se puede simplificar más, no se puede seguir dividiendo, se denomina fracción irreducible. Porque es una fracción que no existe ningún número distinto de 1 que divida al numerador y el denominador al mismo tiempo. Entonces, llegado ahí. Entonces podemos decir que por amplificación tenemos infinitas posibilidades de sacar fracciones equivalentes, pero por simplificación hay un número limitado de fracciones equivalentes que podemos obtener. Esa sería la base. Esta es la primera explicación y en un ratito pasamos al siguiente tema, pero este es el que más hay que saber, es el que hay que dominar, porque los demás yo lo voy a nombrar. Yo voy a nombrar esto, amplificar, simplificar. Entonces, cuando hablo de amplificar, simplificar, me refiero a esto que está acá. Entonces, pasamos al siguiente tema y tratamos de aprender bien este. Bueno, segundo caso. En el segundo caso vamos a ver la comparación de fracciones, decidir cuál es mayor que cuál, digamos, mediante cuatro casos, perdón. Tres casos que son sencillos, pensados, digamos, piensan un poco y son capaces de sacarlo, explicarlo con sus palabras. Y un cuarto caso que necesitamos recurrir a lo que son las fracciones equivalentes. En el primer caso que vamos a ver es cuando tiene el mismo denominador, el mismo número abajo. ¿Sí? Estamos hablando de que en una parte tenemos 3 quintos, 3 de 5, y en la otra 4 quintos. Algo que fue partido en 5 también, pero tenemos 4. Entonces este es el más fácil. ¿Por qué? Porque en las dos tenemos partes iguales, ¿sí? El mismo tamaño me refiero. Entonces tengo 3 partes acá y 4 partes acá. Total, las dos fueron partidas en 5, entonces tienen el mismo tamaño. Entonces automáticamente la fracción mayor acá es 4 quintos, porque estamos hablando del el mismo tamaño de cada parte. Entonces gana en el que tengo más, el 4. Este es el más fácil, digamos. Cuando tiene el mismo abajo, gana el que tiene más alto arriba. Como los números naturales, gana el más alto. En el segundo caso no pasa lo mismo, porque no tenemos el mismo denominador, tenemos el mismo numerador. En las dos tenemos 4 partes, pero acá hay algo interesante. En una fue partido en 6 y en la otra fue partido en 8. Por eso en este caso yo les digo que pensemos siempre en una pizza. En una pizza que yo partí en 6, me comí 4 porciones. ¿Sí? Y en otra pizza yo la partí en 8 y me comí 4 también. Pero ¿cuál me llenó más? Obviamente acá la pizza que fue cortada en 6, en menos partes. ¿Por qué? Porque si bien comí 4 porciones en las dos pizzas, pero la que corté en 6, las partes son más grandes. Porque al cortarla en menos parte, la parte es más grande. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Que a menor cantidad de cortes, a menor cantidad de partes totales, la parte es más grande. ¿Sí? No es lo mismo comerme 4 porciones de 6, que casi me como toda la pizza, que comerme 4 porciones de 8. Me comí media pizza, la mitad. Entonces, en estos casos donde tenemos el mismo arriba, gana el que tiene la parte más chica abajo. Porque cada parte de esas son mucho más grandes que la otra. Porque han sido cortadas en menos partes. ¿Sí? Esa es la lógica, digamos. No es lo mismo comer algo que fue cortado en 3 y comerme 2, que comerme 2 de algo que partió en 10. ¿Sí? Las porciones son más chiquitas. Esa es la lógica del segundo paso y esa es la forma de justificarlo. Tercer caso, propia e impropia le pusimos, porque si bien sabemos, hay dos tipos de fracciones que hemos visto, que es la propia y la impropia. Y con eso nos damos cuenta rápido. ¿Por qué? Porque 3 cuartos es una fracción propia. ¿Qué quiere decir? Que no llega al entero. Porque tenemos 3 de 4. No llegamos a completarlo todo al entero. Porque si hablamos en cuartos, vos necesitas 4 cuartos para hacer un entero completo. Entonces no llegamos. En cambio, en el otro lado tenemos 6 de 5. O sea, necesitamos un entero completo, 5 quintos, y un poquito más para poder llegar a esa cantidad. Entonces, al tener una fracción que es menor que el entero y una fracción que es mayor que el entero, gana la que es mayor que el entero, porque necesitamos más, digamos. Es como vamos a la pizza. Me comí 3 cuartos de pizza, no llegué a una pizza.
En cambio, si me como 6 quintos de pizza, me estoy comiendo una pizza y una porción más. Esa es la lógica de esta. Entonces, estos tres casos nos podemos dar cuenta pensando un poco en lo que acabamos de hablar, ¿sí? En la lógica de la fracción, en la lógica de las partes y de cuántas partes tenemos. Si no nos sale nada de eso, podemos recurrir al cuarto caso, que es como más numérico y no falla nunca. El cuarto caso, como verán, no pasa ninguno de los tres casos anteriores. No tienen el mismo numerador, no tienen el mismo denominador y las dos son fracciones propias, son del mismo tipo. Entonces no podemos justificarlo mirándolo así, sí, esto es por esto. No hay una lógica, tenemos que justificarlo por medio de algo numérico, de cuentas. Entonces acá aparecen las famosas fracciones equivalentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a usar fracciones equivalentes? Porque necesitamos justificar de alguna forma cuál es mayor. ¿Y qué tipo de justificación vamos a usar? El del primer caso, que es el más sencillo y el más obvio. Cuando tienen el mismo abajo, gana el que tiene más arriba, porque son las mismas partes. Entonces lo que hacemos es pasar a 3 cuartos y a 2 tercios al mismo denominador. ¿Qué significa eso? Buscar un número que esté en la tabla del 3 y del 4 para poder llegar mediante la amplificación a ese denominador igual a las dos. Y buscamos un número que esté en la tabla de, buscamos múltiplos para poder llegar multiplicando al mismo número en las dos tablas. Entonces pensamos qué número está en la tabla del 4 y del 3 al mismo tiempo. Retomando el tema pasado, que eran múltiplos y divisores, nos podemos dar cuenta de que el 12 está en la tabla del 4 y del 3. Hay infinitos múltiplos de 4 y de 3, el 2, el 24, el 36, etc. Pero siempre apuntamos al más chiquito, para no complicarnos con las cuentas. Entonces, el número que está en la tabla del 4 y del 3 es el 12. Entonces ponemos el número al que queremos llegar, primero, en principal, para saber qué vamos a hacer, o a dónde queremos ir. Entonces pensamos, fracciones equivalentes, amplificación, como lo explicamos recién, es multiplicar. 4 por cuánto me da 12. Bueno, 4 por 3. Entonces le ponemos 4 por 3. ¿Y qué hacemos con el 3 de acá arriba? Y como estamos amplificando, tenemos que multiplicar por el mismo número, porque si no, no sería fracción equivalente. Entonces 3 cuartos son 9 doceavos. Es lo mismo. Y ahora vamos a pasar a 12 al 3. El 3 es por 4. 3 por 4, 12. Y al 2 automáticamente le hago lo mismo. Por 4. 2 por 4 me da 8. Entonces hemos llegado a algo acá. Que 3 cuartos es lo mismo que 9 doceavos. Son equivalentes. Y 2 tercios es lo mismo que 8 doceavos. Tienen el mismo denominador. Entonces, ¿quién gana? Y gana el 9 porque tiene más partes. Entonces, como 3 cuartos equivale a esa fracción mayor, 3 cuartos es mayor que 2 tercios. Porque en sus equivalencias, una equivale a 9 doceavos y la otra a 8 doceavos. Y como vimos en el primer caso, cuando tienen el mismo denominador, gana el que tiene el mayor numerador. ¿Sí? Este método de fracciones equivalentes se puede usar en cualquiera de los tres primeros casos si no te sale pensarlo. ¿Sí? Esto es la segura, digamos. Pero por ahí lleva más tiempo. En cambio, si por ahí pensamos un poco, lo podemos sacar rapidito. Entonces, comparación de fracciones, esencial pensar un poco y si no, irnos a fracciones equivalentes, que con eso logramos este primer caso de que tengan el mismo abajo y automáticamente gana el que tiene más arriba. Comparación de fracciones, listo. Pasamos al otro tema. Bueno, haciendo un paréntesis, vamos a hablar un poco de número mixto antes de seguir, porque es importante entenderlo, de qué es un número mixto, cómo usarlo, cómo pasarlo para temas futuros de fracciones de primaria. Un número mixto es un número que tiene parte entera y parte fraccionaria, o parte natural y parte fraccionaria, como este número que suele aparecer mucho en las gaseosas. 2 litros y cuarto. O 2 enteros y cuarto, y un cuarto para fracciones. ¿Qué significa esto? Bueno,
Nosotros ¿para qué vamos a usar los números mixtos? Porque aparecen en el tema de fracciones de primario y es importante lograr pasar este número mixto a fracciones. Porque con fracciones, cuando lo pasamos a fracciones, por ahí es más sencillo a la hora de comparar fracciones, o pasarlo a una recta numérica, o operar suma, resta, multiplicación, división. Siempre hay que limpiar el número mixto para que nos quede solo fracciones. Entonces vamos a usar dos métodos. El método pensado, como venimos haciendo, tratar de razonarlo, y el método numérico. Primero entramos por la razón para entenderlo, y después vamos a lo numérico, que es para hacerlo un poco más rápido y un poquito más automático. Bien. Primero, ¿cómo pasamos esto a fracción? ¿Cómo pasamos este 2, un cuarto, a cuartos? ¿Sí? ¿Cuántos cuartos hay aquí? Por el lado lógico podemos volver al tema del gráfico, ¿sí? Que para graficar esta fracción, este número mixto, y necesitamos dos enteros. Recordemos que los dibujos deben ser exactos, iguales. Vamos a tratar de hacerlo lo más fiel posible, pero bueno, acá no estoy con un programa exacto. Bien, vamos a hacerlo lo más exacto posible. Y esto se hace, por ejemplo, como estamos hablando en cuartos, vamos a pintar, digamos. Tengo que 2 y cuarto, entonces, bueno, acá hay 1, acá hay 2 enteros, y además tengo un cuarto. El cuarto, para dibujar cuartos, tenemos que partir el entero en 4. Entonces lo partimos aproximadamente en 4, tratando de que todas las partes sean iguales, ¿sí? Y pintamos una. Entonces esto sería 2 y un cuarto, ¿sí? 2 enteros. Pero yo lo quiero pasar a cuartos. Quiero hablar solo en cuartos. Entonces es necesario que, si vamos a hablar en cuartos, todos los enteros estén partidos en 4, porque estamos hablando de cuartos. Entonces realizamos el mismo corte en todos los enteros, porque vamos a hablar siempre de cuartos. Entonces lo partimos en 4 exactamente a todo, para que solamente tengamos cuartos. Y vamos a intentar ver cuántos cuartos tenemos en total, o a cuánto equivale tener 2 enteros y un cuarto, a cuántos cuartos. Entonces, a ver si terminamos una vez con este dibujo. Ahí está. Entonces está todo partido en 4. Y vemos acá que en un entero completo entran 4 cuartos. Y al tener 2 enteros, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuartos. Y además tenemos este cuarto que está acá. O sea que en definitiva tenemos 9 cuartos. ¿Sí? 9 cuartos. Se me fue la mano con el grosor de esto. Era el más chiquito, bueno, no importa. 9 cuartos. Entonces, 2 enteros y un cuarto equivale a 9 cuartos. ¿Por qué? ¿Y por qué un entero completo, si hablamos en cuartos, tiene 4 cuartos? Y acá hay 2. Entonces acá hay 8 cuartos. 4 y 4. Y además tenemos uno más acá, un cuartito más que nos sobra. Entonces tenemos 9 cuartos. Esa es la lógica. Si vamos con otro ejemplo, por ahí, vamos con 3 enteros, un medio, 3 enteros y medio. Lo pensemos. ¿Cuántos enteros tengo que dibujar? 3. Y además tengo que dibujar otro entero más del mismo tamaño y partirlo en 2, porque estamos hablando en medios, en mitades, y pintar una sola. Pero pensemos, cada entero de estos completos, ¿cuántos medios tiene adentro? Y si los tenemos que partir al medio, tenemos 2 medios por cada entero. Entonces tenemos 2 medios, un entero. 4 medios, 2 enteros. 6 medios, 3 enteros. Y un medio más, 7 medios. Entonces, 3 y un medio equivaldrían a 7 mitades, o 7 medios. Porque tenemos 3 enteros, que cada uno tiene 2, 2, 4, 6, y este que está acá. El último, para pensarlo, un entero, 4 quintos.
y vamos al método rápido. Espera que no me tape la cámara, no, justito. Un entero, si estamos hablando en quintos, un entero está partido en 5. Y si lo tengo completo, como está acá, acá tengo 5 quintos. Y 4 quintos más que están acá sueltitos, tengo en total 9 quintos. Esa es la lógica de pensar el mixto a fracción. Ahora entonces vamos al método directo, numérico. No lo vamos a borrar. Lo vamos a explicar cómo se hace y vamos a mostrar que nos da lo mismo. El mismo resultado. El método es así, es hacer este por este más este. Entonces digo 4 por 2, 8. Más 1, 9. Acá está, 9. Y como estamos hablando en cuartos, pongo el 4 abajo. Vamos con este. 2 por 3, 6. Más 1, 7. 5 por 1, 5. Más 4, 9. Entonces tenemos dos formas. O la pensamos, que por ahí es mejor. Y si se nos complica mucho, vamos a la alternativa esta, que es la directa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos al revés? Bueno, al revés también. Al revés tenemos un poquito más de dificultad. Vamos a poner acá. Vamos a poner esto. Y vamos a explicar la forma de hacerlo. La forma de pasar fracción a mixto sería la siguiente. Supongamos, obviamente, para poder pasar una fracción a número mixto, nuestra fracción tiene que ser mayor que la entero. Debo tener muchas más partes de en las que está cortado. Una fracción impropia. Por ejemplo, vamos al 7 quintos. Bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo paso el 7 quintos a mixto? Bueno, primero tengo que pensar cuántos quintos me forman un entero. Bueno, yo para formar un entero completo, si lo parto en 5, necesito 5 quintos. Entonces, y yo tengo 7. ¿Puedo hacer un entero completo con 7? Sí, porque tengo más de 5. ¿Puedo hacer 2 enteros? Y no. Porque si con un entero yo necesito 5 quintos, 2 enteros voy a necesitar 10 quintos, porque va de 5 en 5. Entonces me alcanza para un entero. Pongo 1. Ese va a ser mi número natural dentro del mixto. Bien. Entonces puedo armar un entero. Perfecto. ¿Cuántos necesito? 5 quintos. Bien. ¿Cuántos me están sobrando acá de estos 7? Y si usé 5, me sobran 2. ¿2 qué? Y 2 quintos, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa es la forma de hacer una fracción número mixto. Vamos con otra. Vamos con un 12 séptimos. Bueno, digo, un entero completo. ¿Cuántos séptimos tiene? 7. 7 séptimos. 7 de 7. Bien. 7 séptimos es un entero. 2 enteros, otro 7. 14. ¿Me alcanza para un entero acá? Sí. ¿Me alcanza para 2? No llega. Entonces pongo un entero que sí me alcanza y yo usé 7 para este entero. ¿Cuánto me está sobrando acá? 5. ¿5 qué? 5 séptimos. ¿Sí? Esa es la lógica para pasar de una fracción a un número mixto. Ese es un paréntesis que hemos hecho como para poder seguir avanzando, porque después en las cuentas suele aparecer estos números y nos conviene pasar la fracción. Bueno, vamos a usar vamos a hacer este último tema y lo vamos a separar en 2 videos, porque por ahí hacer operaciones en otro video nos va a llevar completo, porque es largo el tema. Entonces vamos en este video a abarcar lo que era fracciones equivalentes, comparación de fracciones,
Número mixto, que es como una aclaración, hay un paréntesis, y recta numérica. Recta numérica. La recta numérica es una recta donde están los números, ¿sí? Como habíamos visto, la recta, ahí se suelen poner los números. Por ejemplo, el 0, el 1. Y siempre hay que tener cuidado en usar la misma distancia. ¿Ve? Por ejemplo, acá estoy usando 1, 2, 3, 4 cuadraditos. 1, 2, 3, 4 cuadraditos para poner el 2. 1, 2, 3, 4 cuadraditos para poner el 3. Y puse el 4. Estoy pensando en cualquier cosa. Para poner el 3. Bien. Y así se van infinitamente, si quiero, armando los números naturales. Ahora el tema es cuando hay que poner fracciones en la recta numérica. Hay que tener muchos cuidados acá previamente. Hay que respetar distancias. Entonces, se empieza igual. Se pone un 0 acá. Y por ejemplo, si yo quisiera graficar 3 cuartos, puedo tomar la decisión de hacerlo cada cierta cantidad de cuadraditos, pero sí o sí, del 0 al 1 tiene que haber 4 cuartos, porque mi entero son 4 cuartos. Y si quiero hacer 2 enteros, son 8 cuartos. Entonces, si estamos hablando en cuartos, hay que entender eso, que 4 cuartos es un entero. 5 quintos es un entero. 6 sextos es un entero. 7 séptimos. 10 décimos. 200 de 200. O sea, cuando tengo el mismo arriba y el mismo abajo, es un entero. Entonces, tengo que poner 3 cuartos. Bueno, entonces en mi hoja yo elijo. Bueno, lo hago de a un solo cuadradito, lo hago de a 2, lo hago de a 3. Lo que yo quiera. Pero lo voy a tener que replicar 4 veces. Lo vamos a hacer que cada cuarto sean 2 cuadraditos. Entonces, digo, bueno, 0. 1 cuarto. 2 cuartos. 3 cuartos. 1. Acá está el 1. ¿Y dónde va a estar el 2? Y si ya hice mi escala de que del 0 al 1 hay 8 cuadraditos, también 1, 2, 4, 6, 8. Acá va a estar el 2. Y yo tengo que respetar las distancias y respetar la cantidad de cortes. Entonces, del 0 al 1 lo partí en 4. Acá está, 1, 2, 3, 4. Bárbaro. Y lo hice de 2 cuadraditos. Lo podría haber hecho de más, pero por ahí la hoja no es del mismo tamaño. Entonces, mi 3 cuartos está acá. Es la tercera parte de 4 antes del entero, porque no llega a ser un entero. Vamos con otra. Vamos con un 2 quintos. También debo hacer una recta numérica con regla. La hoja cuadriculada nos ayuda un montón con el tema fracciones. Pongo el 0. El 0 no cuenta a la hora de contar. Y digo, bueno, 2 quintos. Y bueno, mi entero va a tener que estar partido en 5. Entonces digo, lo voy a hacer de un solo cuadradito para que nos entre. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que acá está el 1, porque son 5 quintos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 2. Bien. Y estaría el 3 más allá y así. Pero como me piden algo chiquito, 2 quintos, lo busco. Como ya está partido en 5 mi entero, digo 1, 2. O sea que acá está el 2 quintos. Hasta acá, bárbaro. Porque uso una misma escala, una misma cantidad de cortes. Es espectacular. Podría poner todos los quintos que yo quisiera en la de abajo y todos los cuartos que yo quisiera en la de arriba. El problema aparece cuando nos dan distintas fracciones, con distintos denominadores. Entonces hay que realizar distintos tipos de corte. Imagínate ubicar cuartos y quintos en una misma recta. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo corto en 5? ¿Lo corto en 4? ¿Cómo hago? Bueno, acá viene el ejemplo. Vamos a pasar a un ejemplo rápido. Ahí, rápido. Y ahí está. Sigamos. La cámara, bueno, no nos está tapando todos lados arriba. ¿Qué pasa cuando me dan dos o más fracciones que no tengan el mismo denominador? ¿Cuántos cortes hago? ¿Cómo lo hago? Ahí está el problema. Bueno, como siempre hemos dicho desde el principio del video, la clave está en la base. La base son las fracciones equivalentes.
Entonces vamos mediante las fracciones equivalentes a lograr lo que queremos. Siempre y cuando tengamos la misma cantidad de cortes va a ser mucho más sencillo la recta numérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar las fracciones que tenemos al mismo denominador, para que solamente tengamos que hacer una cantidad de cortes y nada más. De vuelta, ¿qué hacemos? Como en la comparación de fracciones y como en todo, buscamos el mismo denominador mediante múltiplos, números que estén en la tabla de, en este caso los denominadores son 2, 4 y 6. ¿Qué número está en la tabla del 2, del 4 y del 6? Pensándolo un poco, nos da que es 12. Hay infinitos, como les dije, el 12, el 24, el 36. Hay infinitos. Pero siempre tratamos de buscar el más chiquito, el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque las cuentas van a ser más sencillas, no van a ser tan grandes los números y no van a ser tan grandes los cortes que vamos a hacer en la recta. Entonces el número que está en la tabla del 2, del 4 y del 6 es el 12. Entonces a un costadito hacemos las cuentas para transformar las tres fracciones a ese denominador que calculamos. Amplificar, no vamos a explicar de vuelta qué es amplificar porque ya lo expliqué. Entonces vamos a amplificar estas tres fracciones a doceavos. El 2, para que se transforme en 12, 2 por 6. Entonces arriba hago lo mismo, 1 por 6. 6. 4 por cuánto me da 12, 4 por 3. Entonces arriba 3 por 3, por el mismo número. 6 por 2 es 12. Entonces 5 por 2, por el mismo número, porque son fracciones equivalentes, son 10 doceavos. Listo, pasé mis tres fracciones a doceavos. ¿En qué me beneficia esto a la hora de hacer una recta? En que ahora yo sé cuántos cortes tengo que hacer entre cada entero para poder graficar las tres fracciones. Pongo el 0. Ahora van a entender a lo que me refiero. Como los pase a 12, ¿dónde va a estar el 1? Y en el 12 doceavos. Me olvido de estos denominadores. Pienso en el 12 nomás, en lo que yo logré pasar. Entonces cuento o 12 cuadraditos o luego cada 2 cuadraditos. Yo recomiendo siempre cada un cuadradito para que nos entre en la hoja. Entonces digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá está el entero, 12 doceavos, porque lo partí en 12. ¿Dónde estaría el 2? Y otros 12 más. Pero como ninguna de estas fracciones supera el 1, no vale la pena estirarlo más, porque no lo necesito. Si lo necesitara, si por ejemplo tuviera un 15 doceavos que se pasa del entero, sí, voy a tener que hacer uno más. Pero no. Tenemos 6 doceavos, 9 doceavos y 10 doceavos. Y sus equivalencias, que son las fracciones originales. Bueno, y ahora empiezo a graficar. ¿Dónde va esta fracción? El 1 medio. Y en su equivalente, en el 6 doceavos. Y como yo ya lo partía esto en 12, ya están los doceavos acá. Cada rayita es un doceavo, porque acá en el 1 está el 12 doceavos. Entonces el 1 medio va en el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá va el 1 medio. ¿Está mal si pongo 6 doceavos en vez de 1 medio? No, porque son equivalentes. Yo pongo siempre las originales, digamos, que son las que me piden. Vamos con la otra. 3 cuartos. ¿Dónde va 3 cuartos? En la novena rayita. Acá habían 6. 7, 8, 9. Acá iría 3 cuartos. Entonces no tengo que estar partiéndolo en 2, partiéndolo en 4, partiéndolo en 6. Directamente busco una partición en común y listo, y lo busco. ¿Y dónde finalmente va el 5 sextos? En el 10. Acá había 9, acá va 5 sextos. Y de esa forma logro graficar tres fracciones con diferente denominador por medio de fracciones equivalentes. Entonces busco una manera universal de cortar y de mantener las distancias exactas, que son 12,
porque es el número que está en las 3 tablas, y en base a cada una de sus equivalencias busco la rayita que corresponde. Es bastante sencillo el proceso, por ahí un poquito largo, falta experiencia, a ustedes les falta experiencia, tienen que hacer de estos para poder seguir adelante y poder agarrar las manos rápidamente. Entonces hasta acá va a llegar la primera parte del video. Próximamente subo la otra parte, que son operaciones con fracciones. Estas son nociones básicas, digamos. Vamos a ponerle ese título. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Mírenlo, repásenlo. Cualquier consulta me comentan ahí en los comentarios y respondemos, ¿sí? Espero que les sirva. Y bueno, a seguir estudiando, a seguir practicando. Y bueno, nada, nos veremos. Hasta pronto.